El Campeonato Sudamericano de 1963 que ganó Bolivia sigue siendo un hecho que la historia del fútbol nacional guarda como una de las alegrías más grandes que le tocó vivir al país. Este título no se ha vuelto a repetir. Estuvimos cerca del 97, pero en la final se cruzó Brasil con una selección de enormes figuras. Así que el recuerdo del 63 todavía se mantiene vigente a pesar del inexorable paso del tiempo. Un hombre que vivió ese torneo y que fue testigo del estallido del festejo de un pueblo por un evento deportivo fue Lorenzo Carri, un connotado periodista argentino-boliviano que destacó por sus crónicas y sus inigualables comentarios en programas de radio y televisión. Él ya no está con nosotros. Partió el 25 de abril de 2013, pero dejó un legado que sigue la gente de prensa que trabajó a su lado y recogió sus enseñanzas en las salas de redacción. Esta grabación de 2012 revive el sudamericano del 63, porque Carri siguió de cerca ese torneo y la campaña del equipo nacional, y su testimonio nos deja al mismo tiempo un mensaje de reflexión para quienes conducen el fútbol boliviano en la actualidad. Lorenzo recuerda que a mediados del siglo XX, el fútbol de La Paz y Cochabamba fue sentando las bases para que Bolivia gestione la sede, por primera vez, de un campeonato sudamericano de selecciones. En esa época, Santa Cruz todavía no había despertado en la competencia nacional. Bueno, el fútbol paceño, tendría que comenzar con eso porque es fundamental. El fútbol paceño se había declarado fútbol profesional en 1950. Es decir, hablábamos ya de 12, 13 años de una nueva fisonomía. Y a ese fútbol profesional paceño con 8 equipos habitualmente en su campeonato superior, se habían añadido momentáneamente en los años 50 equipos de Oruro como San José, como Internacional, y equipos de Cochabamba como Wilstermann, como Aurora. La Paz era de algún modo el centro futbolístico de Bolivia, pero había como una balanza con el centro rector del fútbol en Bolivia, que era Cochabamba. Cochabamba tenía la federación y el peso de la federación, el hecho de que estuviese en Cochabamba, tuvo una importancia enorme, incluso originó, antes de que yo llegara, y por supuesto de esto tengo solamente referencias, y posteriormente originó controversias muy serias, disputas, rencillas, diferencias grandes. Pero ahora que hablamos del fútbol, era un fútbol con una gran cantidad de jugadores de La Paz, Cochabamba y Oruro. Eso es lo que se advertía en aquel momento. Estoy hablando de La Paz, Cochabamba, Oruro, pongan ustedes en el orden que quieran, con numerosos jugadores extranjeros, numerosos futbolistas, algunos de ellos de larguísima y exitosa campaña, porque entonces Santa Cruz estaba al margen
de la actividad principal. Y cuando digo Santa Cruz puedo citar también otros departamentos que tenían fútbol y desde hace largo rato, todavía de carácter amateur en muchos casos, hablo del año 63, Potosí, Sucre. La Paz había hecho grandes avances en este aspecto. Y Cochabamba no quería echarse atrás y además tenía allí a la federación. Los campeonatos llamaban la atención, si bien, claro está, en esos años, 1960, 60 y tantos, el clásico como hoy era el de Die Strongest Bolívar. Lo cierto es que había choques, había encuentros que despertaban una profunda atracción. Always Ready tenía tal vez lo que podríamos llamar un grupo notable de seguidores, de gente que sentía profundamente la casaca albirroja, y hay que ver a ese Always Ready cuánto hizo sin alcanzar tal vez las metas de otros equipos. Se había incorporado un 31 de octubre, apoyado por la Conmebol, un equipo muy fuerte. Y en una palabra, Always Ready había hecho una gira inédita porque no se había hecho hasta entonces y no se volvió a repetir en principios de los años 60 a Europa, formando más que su equipo propio una selección. Formó una selección, consiguió algunos jugadores principales de otros equipos y fue a Europa y jugó durante 2 meses o 3 en diferentes partes de Europa. Una aventura que no se volvió a repetir por parte de un equipo de club. Entonces llegamos a 1963 y nos encontramos con un fútbol que tenía jugadores interesantes. Tan interesantes, por ejemplo, que llegaron, no diré a último momento, pero poco antes, de regreso a Bolivia, Wilfredo Camacho y Ramiro Blacut, que habían jugado en Ferrocarril Oeste, llevados por Dan Georgiadis, que había sido técnico en Bolívar, y lo llevó a Camacho, lo llevó a Blacut, lo llevó a Di Lorenzo, que era un futbolista argentino, a jugar en Ferrocarril Oeste durante un tiempo. Ya había actuado Vicente Arraya, era aquel arquero que había salido años antes y jugó en Atlanta de Argentina, mucho antes de que Camacho y Blackwood fueran a Ferrocarril Oeste. Vicente Arraya. Teníamos jugadores que habían actuado en otras partes. Era un fútbol interesante que quería salir de su enclaustramiento, quería hacer algo más en aquella época cuando los títulos principales, claro, se los repartían Uruguay, Brasil, Argentina. De tanto aparecía Perú, que por entonces nos llevaba ventaja. Pero era un fútbol atractivo, podríamos decir un fútbol de entrecasa, como en estos casos o ahora sigue ocurriendo, pero tal vez con más público. Organizar un sudamericano era un objetivo anhelado por el fútbol boliviano. Ya antes del 63 le habían designado sede, pero aquella figura no llegó a consolidarse. Así que el esfuerzo de la dirigencia se volvió pertinaz e insistente en los años posteriores. Bueno, a ver, yo hablo un poco de memoria, pero me jacto de haber leído, de haber preguntado mucho, de haber conversado mucho. Bolivia estaba esperando desde hace 20 años un torneo sudamericano. Bolivia había sido designada para un torneo sudamericano y aún en último momento las exigencias, dice don Felipe Murguía en su libro de historia del fútbol paceño, las exigencias de algunos países
y otros problemas que no fueron de Bolivia. Bolivia ansiaba, repito, 20 años antes, 15, 20 años antes, ansiaba hacer ese campeonato sudamericano. Quería mostrarse al mundo, mostrar a La Paz, mostrar a Cochabamba, mostrar los escenarios que no eran monumentales, pero tampoco en aquella época había monumentales escenarios en todas partes. Eran estadios correctos, incluso en Cochabamba se inauguró la iluminación artificial, que de poco servía porque los partidos eran casi diurnos. Bolivia quería eso. Y Bolivia quería ver en su casa aquello de lo que le venían hablando desde el año 1900 y tanto, cuando concurrió a Santiago de Chile al primer sudamericano. Pasaron los años y Bolivia se encontraba con que en Perú estaban estos jugadores, y en Argentina estos, y en Uruguay estos, y en Brasil estos. Brasil acababa de ser bicampeón en Chile, bicampeón mundial. Y para qué les cuento de lo que entonces significaban nombres como los de Pelé o Garrincha, jugadores a los que vimos aquí en La Paz antes, en el caso de Pelé, porque vino a jugar frente a Municipal por la Copa Libertadores de América. Santos, casi Santos, era ese seleccionado. Ese equipo de Santos era casi una selección. Y Garrincha vino en el año 64 para deleite de quienes amamos el fútbol. Vino con su Botafogo a un pentagonal de las bodas de oro de la Asociación de Fútbol de La Paz. Es decir, deseaba el pueblo boliviano verlos ahí en Cochabamba o en La Paz, porque por supuesto no había transmisión de televisión, no había televisión. Deseaba verlos ahí en carne y hueso, moverse a los grandes. Por supuesto que luego la realidad dijo otra cosa, porque entonces era muy difícil hacer un torneo, pero Bolivia lo hizo. Carri reflexiona y señala que es injusto que pasen a segundo plano dirigentes de la época que hicieron un gran trabajo, no solo para conseguir la sede, sino hacer realidad el torneo en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Recurre a la memoria y menciona a quienes asumieron aquel reto con una gran responsabilidad. Roberto Prada, Eduardo Sáenz García, Lauro y Agustino Campo, Jorge Jauregui Canevaro, Pareja en Cochabamba, y seguiría con una lista de ausencias que personalmente me amargan, porque en muchos casos estoy hablando de dirigentes que en aquella época eran notables dirigentes, en una época en la que no había contactos, en la que no había la relación fácil de ahora, en la que no era posible saber, marcando en internet la página de FIFA, y entonces tenerlo todo ahí, desde el reglamento hasta los últimos partidos, todos los detalles, las fotos. Había que conformarse con publicaciones, caso El Gráfico o algunas otras que llegaban, con algunos diarios del extranjero, con los cables que publicaban las páginas deportivas de los diarios y que solíamos leer en programas radiales. Esos dirigentes se encontraron de pronto con que había que arreglar los dos escenarios, con que había que afrontar o enfrentar gastos como los de alojamiento, de hoteles, para varios equipos en Cochabamba y La Paz. Y hacer posible los viajes, que tampoco no eran tan fáciles, ni tan rutinarios, ni tan rápidos, ni tan frecuentes como en la actualidad. Les estoy dando algunos de los detalles. Aquí en La Paz nos encontrábamos con anécdotas, pero vaya si fueron dolores de cabeza para los dirigentes, como que en el estadio había gente que vivía ahí, prácticamente inquilinos, no se movían de algunos sectores del viejo estadio Hernando Siles.
Y fueron negociaciones y juicios y acción de la justicia, etcétera, etcétera, hasta que se consiguió limpiar esos escenarios. Fue una preparación primero rápida, porque no hubo mucho tiempo, entre el momento en el que se designa a Bolivia, no tengo en este momento el dato, pero debe haber sido 2 años antes, en un congreso que fue en Maracaibo, en Venezuela. No tuvo mucho tiempo y había mucho que hacer, pero hasta el último minuto y cada día surgían más cosas. Una cosa que parecerá ridícula y la resolvieron algunos dirigentes con unos maravillosos colaboradores radioaficionados de entonces, entre los que también tengo muchos amigos y muchos de ellos ya no están, como Antonio Bertén. Recuerdo que había que comunicarse a ambas sedes. La federación con la asociación paceña, las 2 principales organizadores, una comisión organizadora de aquí y otra de allí, y había que pensar en los últimos detalles y estar en contacto los 2 escenarios, el Capriles y el Hernando Siles. Y eso se hizo a través de Radio Aficionado, porque nuestras emisoras, si bien en muchos casos tenían ondas cortas, buenas ondas medias, no hablemos de frecuencia modulada, no existía, ondas medias o de AM y ondas cortas, si bien cubrían una gran parte del territorio nacional, en este tipo de comunicaciones de último momento, que pasa esto, que se ha retrasado el avión, que tenemos problemas con el alojamiento para este equipo, 1000 detalles. Los radioaficionados y ese centro de comunicaciones fue notable. Así que no se trató simplemente poner un equipo de fútbol, tratar de escoger lo mejor, sacarlo a la cancha y tener los resultados que se produjeron. Hubo otro sudamericano. Ese sudamericano del esfuerzo, se pidió un empréstito al gobierno. El gobierno, presidido por Paz Estenssoro, lo concedió. Y los dirigentes devolvieron lo que se les había prestado un tiempo después, con un perfecto inventario, con un balance totalmente sincero de lo que había ocurrido. Hubo, creo que, una pequeña ganancia de la que no me atrevo a hablar en números. Pero todo ello para mí es el otro sudamericano. Lorenzo no deja pasar la oportunidad para resaltar la enorme tarea que realizó el principal dirigente del fútbol boliviano en esa época, en la que la comunicación tenía muchas limitaciones. Por tanto, había que hacer un gran esfuerzo para consolidar la adjudicación de la sede. Roberto Prada y algunos de sus colaboradores, cuando hablo de Roberto Prada Estrada, hablo por supuesto del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quizás el gran gestor. Hubo varios grandes gestores, pero había un presidente de la federación. Hizo viajes casi hasta último momento a diferentes países, y entonces no era fácil viajar ni comunicarse. Creo que es obvio lo que estoy diciendo. Hizo viajes, habló con el presidente de la asociación de aquí y de allá, con el presidente de la confederación, volvía, traía buenas noticias. Una vez conseguida la sede, se iniciaron los trabajos de organización y se intensificó la preparación de la selección nacional. La federación designó como entrenador a un brasileño, a quien no se conocía en el medio local. Danilo Albin, aclaremos en principio que la gestión de contacto y contratación del brasileño Danilo Albin está a cargo de la federación. En La Paz, aún los dirigentes conocían poco y nada. Roberto Prada Estrada creo fue quien llevó adelante esas negociaciones y finalmente
a fines del año 62, estoy hablando de unos meses antes del Sudamericano de marzo del 63, se anunció primero y al poco tiempo llegó Danilo Albin. Ahora bien, con respecto a Danilo Albin, porque hay que ser justos, no lo conocíamos porque nuestra relación con el fútbol brasileño era prácticamente cero. No ha cambiado mucho en los últimos tiempos, porque bueno, ahora vemos partidos, juegan algunos futbolistas destacados nuestros en Brasil, de tanto en tanto lo hace Martins ahora, por ejemplo. Hay una información más fluida con respecto a la selección brasileña, a los grandes equipos, pero creo que todavía seguimos influenciados por el fútbol argentino y no sabríamos dar del fútbol brasileño, como del chileno, como del peruano que está al lado nuestro, pero de Brasil, esa enorme potencia, no sabríamos dar los nombres de todos los equipos principales que juegan el torneo del Brasileirão y de sus técnicos, por ejemplo, o hablar concretamente de las posiciones y de los resultados y de los jugadores principales. Entonces no teníamos contacto y de pronto nos dicen Danilo Albin, y en aquella época no era posible meterse en internet, escribir Danilo Albin para conseguir una respuesta. En aquella época había que apelar a la memoria y a la bibliografía, que era escasa. Pero bueno, quienes teníamos un poco de memoria sabíamos que unos cuantos años antes, les hablo de 1950, Danilo Albin había formado parte de la selección que jugó el Mundial en su casa y lo perdió frente a Uruguay. Pero había sido una figura importante, un mediocampista de gran presencia. Tuve la oportunidad de verlo en más de una ocasión en algún torneo sudamericano. No fue una figura destacadísima, memorable, para decirlo de otro modo, pero fue un jugador muy destacado. Y Danilo Albin llega con plenos conocimientos de fútbol, una cosa que hay que dejar entender, que él fue humilde, que supo desenvolverse en Bolivia, el idioma era diferente, que supo preguntar, que no entró en divergencias, que escuchó opiniones favorables o desfavorables para este o para aquel jugador y las guardó para sí. Hizo consultas, pero muy cautas, muy reservadas, pero es un hombre que sabía de fútbol, de eso no cabe duda. Había sido un hombre que había jugado al fútbol, les repito. 13 años antes de llegar a Bolivia, él era integrante de la selección brasileña. Esto para dejar muy en claro lo que era Danilo Albin. Y una magnífica persona cuya tarea se vio opacada por el gran éxito del equipo, por la figura de muchos futbolistas nacionales, de los futbolistas del seleccionado nacional, y por el triunfo en sí. Sí, era parte del triunfo, fue levantado en andas, se lo mencionó, tuvo notas, y después se fue en silencio, y supimos de su muerte casi por casualidad, pero tuvo un segundo plano, y tal vez un segundo plano injusto. Hoy, en este tiempo en que los directores técnicos pretenden ser el ombligo del fútbol, hoy extrañaría mucho una presencia así, cauta, humilde, casi silenciosa, parca, como la de Danilo Albin. Así que les relato, fue contratado casi por la federación, un buen acierto me parece con el paso del tiempo de Roberto Prade y quienes lo acompañaron en esa decisión, y tuvo un papel interesante en la selección. Algún día habría que estudiar a fondo ese papel. Lorenzo hace un repaso a las selecciones que participaron. No asistieron 2, y Brasil, campeón mundial un año antes en Chile,
envió un equipo sin sus figuras principales, como Pelé, Garrincha y otros. Pero el entusiasmo de la gente en el país se concentró en la expectativa que había por lo que podía hacer Bolivia en ese certamen. El ánimo de la gente era: Bolivia no va a ganar, porque entonces aquello de ganar el torneo no formaba parte de las ilusiones iniciales. Hay que hacer un buen papel, se decía, y por eso cuando la selección unos días antes no juega bien frente a Paraguay por la Copa Paz del Chaco, unos días antes, ya era Alvin el técnico, fue como un balde de agua fría antes del torneo. Esto nos volverá a ocurrir. Pero vayamos a qué pasó con los equipos. Argentina envió un plantel de último momento, por supuesto que no era lo principal que Argentina tenía en 1963, con un técnico al que creo que lo sacaron de la casa a último momento para ponerlo en el avión y traerlo aquí. Chile, había problemas políticos, aquello del río Lauca había dejado una profunda división, había causado una conmoción en ambos países. Chile usó, y lo digo con total respeto, utilizó el argumento de esas diferencias políticas y el clima no muy grato, según ellos, para los visitantes, para decir que no venía. Uruguay hizo una supuesta compulsa entre sus dirigentes, sus clubes y sus jugadores. Y Uruguay ya había padecido aquí en una eliminatoria. Había padecido porque no había logrado el resultado querido y porque los jugadores sufrieron, y allí comenzó, por supuesto, antes del 63, el tema de la altura. Y Uruguay decidió finalmente que no venía. Estamos hablando de un equipo campeón en muchísimas oportunidades. Un equipo con figuras que tenía una nombradía enorme. Tal vez Chile, la ausencia de Chile dolió menos. Estuvo ausente Venezuela porque entonces no jugaba, no participaba de los torneos sudamericanos. Posteriormente se incorporó a esta clase de certámenes. Y entonces ahí tenemos las 3 ausencias sobre 10 países. Hablo de Uruguay, hablo de Chile y hablo de Venezuela. Brasil aclara, pero aquí lo supimos como con cuentagotas, porque era una mala noticia que dolía mucho, que no venía la selección, que un año antes había ganado el campeonato mundial por segunda vez en Chile. No venía. Venía un equipo que los dirigentes brasileños aseguraban que era el futuro, pero en realidad en las rápidas y en las pocas investigaciones que entonces se podían hacer, trascendió, se supo que era un equipo de estados de Brasil. Voy a decir un equipo provincial porque ese término no existe en Brasil, un equipo del interior, que tenía buenos valores. Brasil puede presentarnos un equipo de cualquier región de su país y va a ser un magnífico equipo de fútbol. Lo era entonces, por supuesto. Paraguay trajo un buen equipo. De Argentina, ya he dicho, no fue lo mejor, pero había figuras. Algunas que alcanzaron renombre después, porque, por ejemplo, aquí pasó casi sin pena ni gloria, lástima, porque era un buen jugador, y en Cochabamba hizo un buen partido César Luis Menotti, que 15 años después iba a ser campeón mundial como técnico con la Argentina. Vino Perú, que traía un buen equipo. Estamos hablando de Paraguay y de Perú entonces como buenos equipos. Como equipos que representaban lo que tenían entonces Perú y Paraguay. Colombia estuvo más o menos en lo mismo. Nosotros no teníamos una gran relación con el fútbol colombiano, pero llegaron varios jugadores cuyos nombres ya habían trascendido. Y con respecto a Ecuador, pudo ser el gran chasco, porque Ecuador tenía problemas internos, no era el asunto de la altura. Al fin y al cabo,
Quito era y sigue siendo una de sus plazas principales, o la plaza de sus equipos principales, de algunos de sus equipos principales, pero tuvo problemas de organización. Yo recuerdo que un diputado de cuyo nombre lamento no acordarme, hizo gestiones, pero a último momento. Pero cuando le digo a último momento, en la última semana. En las redacciones, el jueves, esto comenzaba el domingo, el jueves no sabíamos si venía a Ecuador. Y el viernes llega la noticia de que este diputado había informado que Ecuador sí iba a estar para cumplir con su compromiso de hermandad. Y el viernes en la tarde, si mal no recuerdo, esto sería motivo de comprobación, por favor, entiendo que fue el viernes en la tarde, si no el sábado, llegó el equipo ecuatoriano. Más aún se decía como anécdota, he escuchado, y creo que lo he escuchado a ese diputado contarnos, que algunos jugadores ecuatorianos salieron y no tenían los papeles, no tenían los papeles legales, ¿no?, para poder salir de Ecuador. Así llegó Ecuador, que por favor no hizo mal papel y que por favor nos hizo pasar un calvario horas después de llegar en medio de esa desorganización increíble. Ecuador casi nos arruina el principio del campeonato. El periodismo jugó un rol importante. La radio imponía su presencia a nivel nacional con gran fuerza. Y los medios escritos reflejaron también el torneo con grandes espacios en cada jornada. Carri recuerda a aquel equipo de periodistas que integró, liderado por Cucho Vargas, un notable relator de la época. Yo me había unido tiempo atrás a La Verdad desde la Cancha, un programa que en el año 63 transmitió principalmente a través de Radio Nueva América, una radio muy flamante de Raúl Salmón, una radio que creo que se había inaugurado el año atrás. Y fui llevado por Cucho, es decir, yo pertenecía a ese plantel en el que estaban Cucho Vargas, Luis Lazarte. Luis Lazarte fue en La Verdad desde la Cancha una figura fenomenal. A veces hablamos de Cucho porque, claro, el mejor relator de entonces, un notable relator, que no ha tenido igual, ojo, puede ser que mucha gente haya encontrado después relatores que llenaban más su gusto, o tal vez Cucho no alcanzó a vivir en una época más cercana a esta, no a vivir, a relatar, a trabajar. Pero bueno, era un equipo, yo estaba incorporado al mismo, y a su vez este grupo, encabezado esencialmente por Cucho Vargas y Luis Lazarte, pero por favor, allí estaba Remberto Echavarría, allí estaba Héctor Machea Peñaranda, que por entonces no avisoraba su futuro político, por supuesto. Allí estaba Teddy Córdoba, un periodista increíble que ha tenido Bolivia y que murió no hace mucho tiempo, un periodista increíble en todo sentido. Allí estaba Mendel Urbach, una figura simpática, irrepetible en los campos de juego como cronista de terreno. En una palabra, había un grupo, y yo sé que olvido nombres, así que esto sería cuestión de completarlo seguramente con gente como Luis Lazarte o Cucho, que tienen mejor memoria que la mía. Y al mismo tiempo, el grupo, es decir, esencialmente con Cucho, con Héctor, con Luis Lazarte, con Teddy Córdoba, editábamos Panorama. Panorama es una revista que salía una vez por semana. Pero en este caso, y con motivo del Sudamericano, nos vimos obligados a hacer, porque había partidos de media semana, nos vimos obligados a hacer 2 ediciones por semana. Cosa que ahora parece, bueno, sencillo, sí, 2 ediciones por semana, sí, pero entonces teníamos una imprenta,
a la que debíamos llevar los originales con anticipación, y las fotos de aquel entonces. Y esa imprenta tardaba en editar y por suerte tuvieron mucho éxito esas ediciones. Y solíamos viajar, por ejemplo, con Cucho a un partido de Bolivia en Cochabamba para retornar y trabajar, porque íbamos por vía terrestre y volvíamos por vía terrestre, y trabajar como locos el viernes para ver si podíamos editar el sábado, lanzar el sábado esa edición, antes del domingo cuando se volvía a jugar otra nueva fecha. Ahora lo cuento, yo sé que pasamos malos ratos y que corríamos de un lado a otro, pero lo cuento con un enorme agrado. Fue algo para mí inolvidable y una escuela que nunca desdeñé. En cuanto al periodismo deportivo, lógicamente radio y diarios. Los diarios, con la costumbre de aquel entonces, dedicando 1, 2, 3, 4 páginas, no sé si hicieron suplementos especiales, mi memoria no da para eso, pero lo deportivo, en los días comunes, ¿no es cierto? Normalmente, el deportivo o las noticias deportivas ocupaban o la última página nada más, por ahí las 2 últimas de una edición. Pero es evidente que hicieron un esfuerzo, hubo gente que en el periodismo escrito, y por supuesto tenemos muchos colegas, compañeros que viven y que fueron parte de ese esfuerzo, hicieron un esfuerzo especial con respecto al campeonato sudamericano y lo reflejaron. Imagino que sería muy lindo tener ediciones o colecciones íntegras de todos esos diarios y poderlos releer y comparar. En cuanto a la radio, claro, yo trabajaba en un grupo que tuvo la suerte primero de tener radios muy importantes como cabecera y a través de la onda corta o las ondas cortas encontrar reflejo, ¿verdad? En gran parte del país. Por supuesto que las transmisiones no llegaban a todo el país, pero se ha afirmado, y con razón, que el sudamericano del 63 fue el sudamericano de la radio. De eso no cabe la menor duda. La gente vivía el preámbulo, los partidos, incluso aquellos en los que no participaba Bolivia, pero sobre todo aquellos en los que jugaba Bolivia, vivía de una manera increíble esos partidos. Y en todas partes no había más remedio. Con el paso del tiempo, el Instituto Cinematográfico Boliviano, que entonces efectuaba unas tomas de algunos espectáculos deportivos, partidos clásicos, etc., editó o mostró al público algunas escenas, pero fugaces. Casi chocaban con la imaginación, porque escuchando a un relator y cómo fue el gol cuando acotaba el comentarista o acotaba otro compañero, y cómo fue ese gol, o qué sucedió antes, o qué sucedió después, aquello tenía un color precioso, la radio le daba un color precioso. Hubiese tenido que ser una transmisión de video, pero perfecta, de televisión, perdón, perfecta, actual, para desdeñar la imaginación. La gente imaginó cosas, y ya pueden imaginarse lo que eran para los oyentes a muchos kilómetros de distancia, o aunque estuviesen acá a unos centenares de metros en barrios paseños, o cochabambinos, o de Santa Cruz, o de Oruro, lo que era para esa gente Camacho y Ramírez y López y Ugarte, y para qué les cuento. Lorenzo hace un balance general del título que logró Bolivia. Afirma que la campaña fue exitosa en lo deportivo y también alcanzó buena nota la organización. La anécdota que tiene de la final es que no vio el partido con Brasil, porque le tocó quedarse en La Paz. Siguió, sin embargo, el encuentro a través de la radio.
Fue un campeonato en el que Bolivia hizo algunos muy buenos partidos, tuvo pasajes del fútbol, incluso pasajes inesperados. Algunos momentos frente a Argentina. Yo no vi el partido final con Brasil, y cuando uno dice que no lo vio, es que no lo vio, lo escuché a mis compañeros. Por supuesto leí todo, hablé con ellos, pero yo no lo vi. Y así me sucedió con algún otro partido de Bolivia en el que estaba yo en La Paz haciendo otra cosa, mientras se jugaba el partido en Cochabamba. Pero algunos minutos de Argentina, y no solamente de la recuperación de la victoria, algunos minutos cuando Argentina comenzó intentando imponer su fútbol, la recuperación frente a Ecuador, creo que ese día nació aquello del fútbol camachista, un homenaje merecido a Wilfredo, pero que debe ser extensivo a todo un equipo. Y cuando uno habla de todo un equipo, aquí hablo de los 22, incluso de los que no jugaron. Se formó un equipo muy interesante. Los que no actuaban se conformaban. Los que eran designados salían con todo. Los reemplazos no eran muchos, pero si se producía un reemplazo, se acataba el reemplazo. Me pareció una buena exhibición del fútbol boliviano de aquella época, que no derrotó a ningún gigante, porque en esto del fútbol nos damos cuenta con el paso del tiempo cada vez más que no hay gigantes, que no derrotó a ningún gigante, pero enfrentó partidos difíciles, todos desde el principio, desde el partido con Ecuador. A mí me parece que aquella fue una conquista, primero limpia, segundo forjada con sangre, sudor y lágrimas en la organización y en su realización. Y fue limpia porque, más allá del factor altura, que tanto se mencionó, porque no dejó de mencionarse como argumento, como excusa ante alguna caída o algunas caídas, Bolivia inscribió su nombre, ¿verdad? Como lo habían hecho Perú, por ejemplo, en su momento, Chile en su momento, cuando estaban aparentemente en inferioridad frente a equipos grandes. Es decir, fueron dueños de casa que fueron campeones. Bolivia fue dueña de casa, haciendo jugar a los equipos en esta altura de La Paz, pero también en el Valle de Cochabamba, porque trató de equilibrarse la actuación de unos y otros en uno y otro lado. El periodista no olvida a los futbolistas que tuvo el equipo en ese sudamericano. No deja de lado el elogio a algunos, pero se niega a elegir a una figura, porque considera que todos dieron su aporte y fue el grupo el que al final alcanzó con merecimientos el trofeo. No hubo una figura. Respeto, lo admiro y él sabe que siento un entrañable cariño por él. Admiro a Wilfredo Camacho, que tal vez resulta ser el nombre visible. Voy a aquello de fútbol camachista, que por supuesto nació en las redacciones, pero quedó. Pero Max Ramírez, uno de los muchachos de entonces, de quien tenemos que decir que ya no está con nosotros, como Antonio Aguirre, como Víctor Agustín Ugarte, como Eduardo Espinosa, como estos muchachos que se nos fueron para siempre. Pero fue un equipo que tenía incluso 3 jugadores que habían optado por la nacionalidad boliviana, 3 jugadores argentinos. Habló de Espinosa, de Eulogio Vargas y de Caínzo. 3 jugadores que fueron casi titulares indiscutibles. Hubo jugadores que fueron titulares de principio a fin. El arquero, por ejemplo, Arturo López, no lo movieron. Ahí esperó Isaac Álvarez, magnífico arquero, una oportunidad y no pudo entrar, como le sucedió también a Osvaldo Villarruel, el zaguero.
Pero yo diría que hubo de todo. Ese jovencito, Ramiro Blacut, que había comenzado en Bolívar, jovencísimo, que había estado en Alemania, que había ido junto con Camacho a Ferrocarril Oeste y volvía poco tiempo antes del Sudamericano, pero seguía siendo un muchacho joven, ¿verdad? Un hombre joven con perspectiva. Y Fortunato Castillo, y Máximo Alcoce, por favor, y Ausberto García. Por eso digo, cuando a veces repaso, pero entiende lo que aportaron todos, no solamente del éxito que fulano hizo este gol fundamental, o gracias a este gol conseguimos un empate tan difícil. No, de pronto me pongo a pensar en qué aportaron cada uno de los jugadores y encuentro, ahí está Renán López. Renán López era un futbolista que me llenó los ojos unos años antes, en el Sudamericano de 1959, en Buenos Aires. Yo vi a Renán López y no lo vi a Ugarte. Un momentito, que yo a Ugarte lo había visto jugar en San Lorenzo. Es decir, lo de Ugarte ya no era misterio, era uno de esos nombres que habían trascendido, aunque entonces casi no se hablara del fútbol boliviano. Renán López me quedó en la retina a mí desde el Sudamericano del 59. Entonces me resisto a escoger uno. Siempre me he resistido a esa especie de escalafón, ¿no es cierto? A ver, ¿quién fue el mejor en este campeonato? ¿El mejor por qué? ¿El mejor porque hizo goles? ¿El mejor porque hizo magníficas asistencias? ¿El mejor porque fue un ejemplo de puntualidad y no faltó nunca, no fue echado, no se lesionó? ¿El mejor porque fue un arquero menos batido o con un promedio notable? ¿Y quién es el mejor en un equipo? Hablo hasta de un equipo campeón. Y ya comenzamos después, por favor, con los rankings, ¿verdad? O las encuestas y esa manera de querer situar a Pérez por delante de López y a López por delante de Fernández, y otro lo pone a Fernández en primer término, y la discusión no termina nunca. Entonces, mi respuesta con respecto a aquel equipo, era un plantel muy parejo, jugadores muy diferentes. Creo que vimos el canto del cisne del maravilloso Ugarte, porque claro fue, y desgraciadamente el canto del cisne de Máximo Alcocer, porque se lesiona en el último partido y prácticamente ya no vuelve al fútbol, aunque volvió, pero ya no vuelve al fútbol. Vimos el canto del cisne de dos figuras fundamentales, todavía Ausberto estaría un tiempo más, y vimos jugadores a los que quizás no les otorgábamos, caso Roberto Caínzo, en Municipal no era un equipo tan popular. Vimos jugadores que de pronto se transformaban en valores importantísimos. Por ahí no se los tomaba en cuenta al principio y después fueron figuras. Reflexivo como era, Lorenzo Carri muestra enojo por la dejadez que hubo después de aquel éxito del fútbol boliviano. No hubo continuidad en el buen trabajo y la selección y el mismo fútbol boliviano volvieron a decaer por falta de iniciativas y voluntad. Pero lo que será motivo de enorme controversia, un tema en el que no voy a ingresar, pero para mí profundamente doloroso, es el después. Porque hay un triunfo impecable, intachable, hay un éxito de organización, una alegría popular indiscutible, y luego lo olvido. Ese fue el momento, tal vez, y pienso en aquellos dirigentes que 13 años antes habían en La Paz declarado el fútbol profesional, es decir, abrieron sus puertas al fútbol profesional,
pudo ser el momento de decir, bueno, ¿y cómo podríamos hacer para de verdad fortificar nuestro fútbol? ¿Cómo aprovechar este éxito? Esto puede ser el germen, la semilla de algo. Y no, fue la satisfacción, las congratulaciones, el éxito. Y 4 años después, en Uruguay, en otro sudamericano, supimos que aquello había sido simplemente una golondrina que no hizo verano. Intachable el campeonato, por muchos motivos. Y el fútbol, y el triunfo, igualmente intachable. La desilusión vino después. A mí me sigue doliendo, preocupando con el paso de los años el después. Claro está que hubo muchos después. Porque podíamos haber reaccionado, si no en el 63, después de lo que vimos, lo que ocurrió en el 67 en Uruguay. Podíamos haber reaccionado después del éxito del 93 y la concurrencia al Mundial. Podríamos haber, que por supuesto es imperdonable que no lo hayamos hecho, podríamos haber reaccionado cuando se formó la Liga. Podríamos haber reaccionado cuando tuvimos el segundo sudamericano, casi olvidado. ¿Por qué? Porque fuimos subcampeones. Es decir, de pronto aquello de campeón también sigue siendo algo innegociable para mucha gente. El campeón sí, el segundo ya no sirve. Y no te digo el tercero, el cuarto, el quinto, esto y lo otro. Bolivia fue subcampeón, está bien, jugó todos los partidos en La Paz, pero fue subcampeón en el 97. Otro momento y si fortificamos y hacemos algo, no ocurrió nada. Y así estamos como estamos en este momento.